La Edad Media. Este periodo de la historia tan repleto de luces y sombras que a lo largo de los años mucho de él se ha hablado. Es bien sabido que este periodo de la historia comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluye en el año de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Bueno, más bien al Caribe. No fue hasta su tercer viaje cuando toca como tal el continente. En este periodo de la historia vemos una gran variedad de ideas, pero sobre todo reinan las provenientes de la Iglesia Católica. Estas ideas que fueron sembrando sus ideologías y pensamientos en las mentes de los habitantes en esta época. Se retoman algunas ideas de los pensadores griegos antiguos y clásicos, pero reina más el misticismo religioso católico. Pero ¿hasta qué punto estas ideas también tuvieron su impacto directo en la medicina? Vamos a ver hasta qué grado la medicina se vio influenciada por este pensamiento en la época medieval. Dentro de la Edad Media identificamos tres periodos muy importantes: la Baja, la Media y la Alta Edad Media. En estos periodos también se van desarrollando diferentes ideologías y pensamientos. Tenemos en primer lugar que identificar que tenemos la religión católica, la religión islámica y la medicina monástica. En primer lugar, en la Baja Edad Media se identifica al enfermo como aquel que sufre y une su sufrimiento a los de Jesucristo. Pero en la Media Edad se empieza a ver a esa persona que posee una enfermedad como el pecador, como el que Dios está recibiendo un castigo para poder purificar algún pecado que ha cometido. Algo muy importante es que estas religiones que se destacan en la Edad Media son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios. Los islámicos en Alá, los católicos en Yahvé. En esta época estaba muy marcado las clases sociales, por lo tanto también existían algunas enfermedades que causaban mayor marginación. Recordemos que los señores feudales eran aquellos que tenían bajo su poder gran cantidad de tierras, mientras que sus subordinados siempre estaban sometidos a una gran marginación. Por eso también había algunas enfermedades que indicaban que esa persona era una persona marginada. Y también si tenías alguna de estas enfermedades ibas a recibir mucha marginación, tales como la lepra, la sífilis, el tifo, la difteria o también la fiebre blanca, entre muchas otras. Por ello, no cualquiera atendía a estos enfermos, sino algunos médicos muy especializados que se dedicaban a cuidar a este sector de la población. La medicina monástica fue una medicina muy importante durante la Edad Media, ya que ella se dedicaba al cuidado desinteresado de los enfermos. Era un cuidado meramente caritativo. De esta manera también empezaron a establecer sus hospitales y sanatorios a los lados de los grandes monasterios y catedrales, siguiendo siempre la regla de San Benito que decía: hay que cuidar a los enfermos como si fuera el mismo Cristo, aunque esta práctica no fue bien vista por los papas. Pero ellos seguían haciendo sus cuidados intensivos, aunque comenzaron a descuidar su vida espiritual y su vida de oración, que en ese momento se suponía era lo más importante para ellos. La medicina monástica no agradó del todo al Papa Inocencio II, porque veía que los religiosos estaban separándose de sus labores místicas y espirituales. Por lo tanto, en el Concilio de Clermont, en 1131, establece que la medicina ya no se enseñará más en los monasterios, y lo ratifica en el Concilio de Letrán, que también asegura que ya por parte de ningún religioso habrá más derramamiento de sangre. Con esto también prohíbe las cirugías y prohíbe las autopsias por parte de la Iglesia Católica, siendo visto como una práctica totalmente satánica que tenía como castigo la Inquisición. Aquí también es bien importante mencionar que algunos papas también condenaron a algunos brujos, magos y hechiceros de la época, que sobre todo basaban sus conocimientos médicos en cuestiones de herbolaria y en cuestiones de sanación mediante conocimientos ancestrales, siempre condenándolos con pena de inquisición. La medicina monástica termina cuando empieza la pelea por recuperar
Tierra Santa, con las famosas cruzadas, y surgen dos personajes importantes, Francisco y Domingo, que crean sus propias familias religiosas, erradicando ya el estudio de la medicina dentro de sus conventos. Pero la medicina monástica también tuvo frutos muy importantes. Uno de ellos lo encontramos justamente en Hildegarda, que llegó a ser santa. Ella tuvo estudios religiosos y científicos, desde luego pertenecía a la alta burocracia, por eso tuvo el acceso a estudios de astrología, botánica, filosofía, teología y también zoología y medicina, desde luego. Escribe algunos tratados sobre todo para el uso de plantas, minerales y también de algunos beneficios animales. De igual manera habla al respecto del cuidado de los enfermos, pero una aportación muy importante es la primera, que describe al orgasmo como un medio no solamente utilizado para la procreación, sino también para el placer. Un avance muy importante para su época y desde luego para su ser religiosa muy importante. Otro aspecto importante dentro de la medicina medieval es el surgimiento de la escuela de Salerno en el actual Nápoles alrededor del siglo X. Esta escuela fue muy importante porque fue la primera que desarrolló la enseñanza médica laica y también la medicina y la cirugía no estaban separadas en ella. Se centraba no tanto en la teoría sino más en la práctica. Se cree que fue fundada por 4 sabios, los cuales reunían la sabiduría ancestral, sobre todo la sabiduría griega, latina, árabe y judía. Fue fundada sobre un antiguo balneario romano rodeada por aguas termales. Y era muy importante porque para poder ingresar a esta escuela debías realizar un examen antes para ver si poseías las competencias necesarias para poder desarrollar la práctica médica en esta escuela. Y también necesitabas realizar un juramento para comprometerte con el profesionalismo de tu desarrollo médico. Ellos pasaban obligatoriamente 2 veces a ver a sus enfermos a lo largo del día, durante la mañana y durante la tarde, para desarrollar a lo largo de toda la tarde su estudio práctico. De igual manera, esta universidad comenzó a venir abajo alrededor del siglo XIII con el surgimiento de otras universidades. Como fruto de la escuela de Salerno tenemos a una mujer muy influyente e importante, considerada como la primer ginecóloga. Ella es Trótula, quien desarrolla principalmente al respecto de la protección perineal durante el parto, así como las suturas si existen desgarres, y la administración de analgésicos para aliviar estos dolores. Después de la fundación de la Escuela de Salerno comienzan a surgir las primeras universidades. La primera se fundó en París alrededor del año 1225 y posteriormente se funda una en España durante el reinado de Alfonso IX, y no es Alfonso X el que le da el mayor esplendor. En estas universidades se enseña el famoso Trivium, que enseña principalmente al respecto de gramática, retórica y dialéctica, y también el Quadrivium, el cual su principal enseñanza radica en la aritmética, geometría, astronomía y la música. Para poder ingresar a una universidad y poder realizar tus estudios en medicina, debías realizar previamente un examen. Estos estudios durarían 5 años. Después tendrás que realizar otro examen para comprobar tus conocimientos y ahora sí podrías realizar prácticas. Principalmente estudiaban los escritos de Galeno e Hipócrates y sus prácticas las realizaban en cerdos. Aquí surgen 2 clases de médicos, los médicos de vestido largo y los médicos de vestido corto. Los médicos de vestido largo eran aquellos que habían sido instruidos en las universidades, conocían el dominio del latín y podían vestirse con joyas y largos vestidos. Mientras que los de vestido corto principalmente eran los barberos, los cuales únicamente podían atender sangrías, algunas luxaciones o fracturas. Muy importante, pero también muy triste durante la Edad Media, fue el desarrollo de la famosa peste negra, o también conocida como peste bubónica, causada por la Yersinia pestis, que era alojada en las pulgas que se ubicaban dentro de las ratas.
Las ratas y las pulgas convivían muy abiertamente con la población en la Edad Media, en las calles, en los parques, en los mercados. Esta pandemia comenzó a extenderse a lo largo del mundo alrededor del año 1346 al 1353. Esta pandemia ya no distinguía clases sociales, ya no era una enfermedad propia de los marginados, porque también le empezó a dar a la clase noble, incluso a los religiosos. Esta bacteria, cuando entraba al cuerpo de los seres humanos, tenía un periodo de incubación de 16 a 23 días y tristemente mataba a las personas al tercero o quinto día. Los principales síntomas eran la inflamación de ganglios linfáticos, la fiebre, el dolor de cabeza, la fatiga y los dolores musculares. Y tristemente cobró factura a más de 200 millones de personas a nivel mundial. Los médicos portaban este atuendo para poder evitar los contagios por peste negra. En este pico guardaban algunas hierbas aromáticas y veneno de serpientes, ya que pensaban que ellos ayudaban a impedir el contagio por medio de la peste. También estas túnicas grandes y enceradas para poder evitar cualquier contagio. Una vara de metal para poder examinar a los enfermos y así evitar el contagio. O también para corregir a aquellos que pensaban que tenían la enfermedad por sus pecados. El sombrero y los lentes como un medio para impedir el contagio, ya que hubo médicos que pensaban que el contacto visual era un factor de contagio. También otros pensaron que los judíos comenzaron a arrojar esta enfermedad en los pozos para que los católicos lo bebieran y así se enfermaran y murieran. Pero el Papa Clemente VI tuvo que escribir una bula para poder quitar la culpa a los judíos que se les había adjudicado. De igual manera surgen dos maneras de comenzar a ver la vida. Quienes decían que ya era necesario vivir una vida desenfrenada y de placeres para disfrutar antes de que se terminara la población mundial, y aquellos que pensaban todo lo contrario y se les conoció como los flagelantes, pues empezaron a flagelar para expiar sus pecados. De igual manera, el Papa Clemente VI después lo condenó porque dijo que no era adecuado. Por eso, este atuendo comenzó a ser uno de los más temidos durante la Edad Media, pues significaba que la muerte estaba cerca. En ese momento, cuando la peste comienza a erradicarse, Dios deja de ser el centro del universo y entonces el hombre comienza a ser el centro. Así surge una nueva etapa para la humanidad.